Este rabino judío nos dice, según desde el punto de vista de la tradición judía, con quién hablaba Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda su amigo, su hermano, Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Ustedes saben, mis hermanos, que Génesis 1, verso 26 es un texto muy polémico. Es muy polémico desde el punto de vista de que los amigos trinitarios, binitarios, enoteístas, todos manifiestan y dicen que allí ese texto está hablando Dios o que Dios, siendo una pluralidad de personas, entre ellos dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dicen ellos. Es más, hay una traducción bíblica que literalmente dice eso. ¿Sí? Que dijo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una traducción católica. Dijo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que dicen. Entonces, esto se ha vuelto un dogma, una doctrina dentro del movimiento trinitario. Al decir que allí ese hagamos indica que son tres personas. Vamos a escuchar a este rabino judío. Ustedes lo ven allí, este rabino. Muy famoso, por cierto. Muy famoso. Lo vamos a escuchar a ver qué nos dice él. Ya saben, denle me gusta a las conferencias y ayúdenme a compartir y que este mensaje, mis hermanos, llegue a millones de personas en el mundo. Escuchémoslo, por favor. Vamos a escucharlo. En base a las preguntas antes hechas, ¿cuál es la respuesta que tiene el judaísmo acerca de la expresión entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1? Cierto, es una pregunta Así es. Relativamente conocida y el cristianismo quiere basarse en ella, en el hecho que supuestamente aparece aquí en plural para decir que hay entonces más de un Dios y posicionar la famosa Trinidad. Sin embargo, el judaísmo, el Talmud y los comentaristas claramente nos explican que este versículo habla primeramente acerca de la humildad del creador del universo, que cuando uno es humilde no habla solo yo voy a hacer, sino habla en plural. O también nos cuenta que Dios había creado ángeles y consultaba con estos ángeles si crear o no el hombre y qué hacer, y así por delante, y por eso habló en plural. Otra explicación es que Dios estaba hablando con toda la humanidad, con todas las criaturas. Y eso explica que en esencia el ser humano tenemos un poco de cielo, un poco de Amén. Tierra, de los animales, de las hormigas. Eso, por eso en plural, hagamos al hombre. Todo el mundo puso de sí para hacer al ser humano. Cuando nosotros leemos finalmente, explícitamente en Génesis, dice en el principio creó Dios, creó en singular, no crearon en plural. Es un solo Dios, Elohim, que es el Dios de todas las fuerzas, es uno de los nombres de Hashem. Pero eso es. Hay comentaristas que dijeron que tal vez eso está a propósito para que los herejes puedan tener libre albedrío y decir, mira, ¿sí? Pero finalmente la explicación exacta es que Dios estaba hablando con el mundo, con los ángeles y también en tono de humildad. Interesante explicación hemos escuchado aquí de este rabino judío. Y hay gente que menosprecia lo que manifiestan o enseñan los rabinos judíos. ¿Por qué les inquieta o menosprecian esto? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ellos no creyeron en Jesús. Vale. Pero no están errados al interpretar Génesis 1:26 de esa manera. Porque Pablo dice que fue a ellos quien les fue dada la palabra de Dios. Dice, ¿habrá desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Eso está aquí en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, Pablo dice que fue a ellos que les fue confiada la palabra de Dios. A ellos, a los judíos,
les fue confiada esta palabra santa. El Señor Jesús también dice que de los judíos viene la salvación. El Señor es judío. ¿Sí? El Señor es judío. Ahora, es evidente que el trinitarismo, dualismo, binitarismo no pueden demostrar que cuando la Biblia dice hagamos, esté hablando Dios o sea la unidad de personas. Lo que dice el rabino, este rabino es completamente acertado, porque la Biblia sí dice que en la creación estaban los ángeles. Eso sí lo dice. Pero miremos por qué no es acertado decir que allí habían 3 personas divinas. ¿Por qué no es acertado decirlo? Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo, por favor. Recordemos que la Biblia nos habla del Creador. Isaías capítulo 45, vamos a mirar allá. Isaías 45, miremos cuántos fueron los que crearon. Entonces recuerde usted que todo texto o cada enseñanza debe tener el contexto bíblico que lo diga literalmente. Así se debe entender esto. Isaías 45, verso 12 dice: yo hice la tierra, hablamos del verso 11, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Mire quién lo está diciendo, lo dice Jehová. Yo hice, no dice nosotros hicimos. Y Jehová es el único Dios, Isaías 37:16, es el único Jehová, Isaías 37:20, y es el Padre. Es el Padre, Jehová es el Padre. ¿Qué más podemos notar nosotros en la Escritura? Pues que Jehová es el Padre y es el único Creador. Y eso lo podemos leer Isaías 63:16, por ejemplo, donde dice, y es el único formador. Isaías 63:16 dice: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Miramos que es un solo formador, un solo creador. Yahvé, oh Jehová, el cual es el Padre. Cuando usted sigue leyendo esto, Jeremías capítulo 27, verso 4, mire lo que dice: y le mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que no habla de un conjunto de personas que hicieron al hombre. No está en la Biblia, no aparece en la Biblia. No aparece. ¿Sí me entiende? Solamente lo que podemos notar es una Biblia adulterada, que la adulteró la Biblia católica. La Biblia católica adulteró ese texto, donde dice: hagamos al hombre, dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El texto no dice así en el hebreo ni en el griego. Dice, dijo Dios. No dice nada más. Entonces, eso es lo que el pensamiento trinitario ha dicho. Cuando vemos el contexto nos dice que el formador, el creador, es uno solo, y es Yahvé o es Jehová. Cuando usted lee, por ejemplo, Jeremías 10:6, dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, no hay semejante. Grande es tu nombre en poderío. Entonces Jehová es el único Dios, y ese es el Padre. Escuche bien, ese es el Padre. Entonces no sabemos por qué el trinitario tiene o toma esto para decir, o el binitario, que con Dios habían varias personas divinas, cuando la Escritura está diciendo: no, señores, así no es. No, señores, así no es. Otro argumento es que porque dice Elohim, y Elohim es un plural, es decir, dioses. Allí con eso están confirmando que ustedes creen en varios dioses, porque Elohim es un plural, ¿vale? Sí, significa dioses. Entonces dijeron los dioses. Entonces sí, ustedes sí creen en varios dioses. Pero bueno, como dice aquí el rabino, ese plural no significa, o dicen los rabinos, ese plural no significa que sean varios dioses. Es un plural de majestad para Dios. Es un plural donde se denota lo que es Dios. Lo que es Dios. Ahora, cuando usted mira
Si vamos a hablar entonces que Elohim son varios dioses, entonces tenemos una contradicción, porque dice la Biblia que el solo Elohim es Yahvé, o Jehová, solo tú eres Dios. Jehová, y Jehová es el Padre, recuerde bien. Entonces Jehová es el Dios trino, Jehová el Padre es el Dios trino. ¿Ah? Otro ejemplo lo vemos en Isaías 45, 14 y 15, donde se le dice al siervo que él es el Elohim. Dice, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Elohim además de ti. Léalo por favor en la Biblia Septuaginta al español y en el texto griego, en el texto hebreo. No hay otro Elohim además de ti. No hay otro Elohim, porque verdaderamente tú eres Dios, tú eres Elohim que te encubres, Elohim de Israel que salvas. Entonces, indica eso que el siervo es el Elohim, el Dios trino. Elohim es un superlativo para Dios. Elohim significa todo lo que es Dios, todo lo que es el omnipresente, omnisciente, el todopoderoso, el que todo lo sabe, bueno, todo lo que significa Dios, por eso es Elohim. Entonces, por eso el siervo es Elohim. No que significa que el siervo sean varios dioses, ni que Jehová el Padre sean varios dioses, no, sino que él es el Elohim de Israel. Solo tú eres Elohim, el Elohim de Israel. ¿Quién es este? El siervo. Entonces Jesucristo es ese Elohim, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces vemos que no existe un solo texto bíblico que diga, primero, que son varios dioses, que Elohim sean varios. Segundo, que en la creación estuvieron varias personas, porque no existe. Estoy leyendo solamente dos textos de todo lo que hay. Yo le puedo leer, vamos a leer dos textos más, por favor. Vamos a leerle dos textos más. Por ejemplo, dice el capítulo 4, dice capítulo 2 de Génesis, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. Entonces vemos que entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, Jehová Dios, y este Jehová es el Padre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. Jehová es el Padre. ¿Se observa? Entonces, decir que Jehová son varias personas y que Elohim son varios dioses, eso es una mentira, eso es politeísmo. Vamos a leer otro texto, vamos a leer más. Vamos a leer el Salmo 146, por ejemplo, 146.3 y el Salmo 103. Vamos a leer el Salmo 146. Acompáñame, por favor, a leer esto. Dije que iba a leer dos textos más, 146 y el 103. Vamos a leer primeramente el 100, verso 3. Reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo, mire que no dice ellos nos hicieron. Y el Salmo 86:10 dice que Jehová es el único Dios. Vamos a leer el 146. Vamos allá. 146, ¿qué nos dice? Dice, vamos a leer el verso 6, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que hay en ellos. Miren, no dice los cuales, el cual hizo. Entonces, siempre nos va a mostrar que Jehová es uno solo. Ahora, la Biblia nos dice siempre lo voy a mostrar, señores, siempre voy a mostrar esto, siempre lo voy a mostrar. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Juan que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el que es el solo Elohim, ¿sí? El cual hizo los cielos y la tierra. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 6 dice que vio a Jehová, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dijo, ay de mí, soy muerto, porque he visto a Jehová, el Señor, ¿no? Y Jehová es Dios y es el único Dios y es el Padre. Y Juan en el capítulo 12, verso 39 al 41 nos dice allí que Jesús es el Jehová, al cual vio Isaías y habló acerca de él. Recuerde que Isaías dice que el único Elohim es Jehová, y que ese Elohim, Jehová, es el que vendría él mismo en persona a salvarnos. Y por eso cuando lo ve, le dice a ese hombre, ciertamente tú eres Dios, en ti está Dios, y no hay otro Elohim además de ti, no hay otro Elohim además de ti, porque tú eres Dios que te encubres, tú eres el Elohim que te encubres, el Elohim de Israel que salvas. ¿Se observa lo que le dice? Entonces cuando lo ve está diciendo que ese hombre es Jehová, y por eso Juan está diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único Elohim, el cual es el que creó todo.
Entonces ahí se acaba la pluralidad de personas. Ahora, recordemos que aquí el rabino nos está diciendo que una de las explicaciones que dan los rabinos judíos, es decir, que Dios hablaba con los ángeles. Y es evidentemente, eso nos lo muestra aquí, no que los ángeles sean creadores, no, sino que Dios toma en cuenta a los ángeles para crear al hombre, los toma en cuenta. Y eso lo leemos aquí en Job capítulo 38. Mire lo que dice. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mire que dice, ¿dónde estabas tú cuando nosotros? No, cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién eran estos hijos? Pues en el capítulo 1 nos lo dice. Capítulo 1 de Job nos dice quién eran esos hijos. Dice: y Jehová dijo a Satanás, verso 8, ¿no has considerado a mi siervo que no hay otro en la tierra? Bueno, vamos a leerlo. Dice el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esos hijos de Dios son los ángeles. Y Hebreos nos lo dice. Hebreos 1:8 dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Hebreos, por allá en el capítulo 1, dice, si no estoy mal, es en el verso 12. Leámoslo. A mí me gusta que ustedes lean, mis hermanos, la Biblia. Leamos la Biblia. Hebreos 1 dice: el que hace a sus ángeles espíritus. ¿No? ¿Ustedes lo han leído? Bueno, yo sí lo he leído. Y la Biblia me dice que eso es el ángel, el padre de esos espíritus. Miremos. Hebreos 1, verso 7. Ciertamente los ángeles, dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Él hace. Entonces vamos a mirar de quiénes son esos. El padre de los espíritus, capítulo 12, verso 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? El padre de los espíritus es ¿quién? Jesús. Él hace a sus ángeles espíritus y el padre de los espíritus es Jesús, porque él es el padre. Leamos verso 5, aquí del capítulo 12 de Hebreos, dice: ya habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces, esos que se vinieron, que estaban el día de la creación, eran los hijos de Dios. ¿Quién eran esos? Los ángeles. Y efectivamente, como dice el rabino, fue a ellos que Dios le dijo: hagamos al hombre. Esa es la interpretación desde el punto de vista del judaísmo, de la Biblia. Recuerde que a ellos le fue confiada la palabra de Dios. A ellos. Entonces, tienen mucha razón. Dios no está hablando con otro Dios, porque no existe otro Dios, no existe otra persona divina. Entonces, aquí tenemos la explicación, esta explicación bíblica. Bueno, mis hermanos, no se olviden ya de los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. En uno de los libros, mi hermano, está esta explicación. Si no estoy mal, uno de los libros de En defensa de la unicidad, tomo 1 y 2. Allí lo va a encontrar la explicación de Génesis 1:26. Así, desde varios puntos de vista. Tremendo esa explicación. Tenemos nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Aquí está nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Usted puede pedirlos los libros al más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Más 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, 318
436-0745. Listo, mis hermanos, no se olviden darle me gusta a las conferencias y compartirlas. Listo, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.